Bueno, pues vamos a hablar de una ciudad legendaria, una ciudad que literalmente ha definido el futuro de las otras ciudades, ha definido la estructura social tal y como la conocemos actualmente. Hablamos de la ciudad legendaria que duró más de 5000 años, puede que incluso más, de Uruk. Así es. Vamos a hablar de esta ciudad que la construyeron los semidioses. Así es, los semidioses, los ángeles caídos, como quieras llamarlos, obviamente, en la Mesopotamia. Así es. Pues vamos a hablar de esta ciudad porque es que es increíble. Uruk estaba ubicada entre los ríos Éufrates y Tigris, cerca de la moderna ciudad de Samawak en Irak. Según la lista de los reyes sumerios, la ciudad de Uruk, supuestamente, fue fundada por el rey Enmenkar. Este rey Enmenkar vivió aproximadamente unos 400 años. O sea, imaginaros, este hombre fue un semidios también. Y pues fue fundada supuestamente alrededor de lo que sería el año 4500 a.C., que sería teóricamente 2 milenios antes de las pirámides, obviamente. Pero el registro arqueológico sugiere de que puede ser hasta más siglos más mayor. O sea, posiblemente puede que sea 5000 o más años antes de Cristo que esta ciudad fue fundada por estos semidioses. Algo muy interesante. Bien, pues esto es muy interesante porque Uruk sufrió muchos cambios, obviamente. Y Uruk fue un lugar como muy pocos, en el cual literalmente la administración, la creación de la orden social y todo fue poco a poco creando literalmente la imprenta. Bien, pues la población creció entre los 50.000 y los 80.000 personas. Tenían tierras circundantes que tenían pues agricultura, comercio, obviamente, y evolucionó con centros de administración y también centros urbanos más grandes y creó lo que sería un mundo moderno. El legendario rey Gilgamesh, que después pues se le pasó, digamos, el control la ciudad porque los semidioses lo que hicieron realmente es que poco a poco fueron perdiendo la sangre de Dios porque básicamente estaban constantemente multiplicándose con las mujeres terrestres, terrenales, obviamente, y por lo tanto la sangre, digamos, divina, como quieras llamarla, pues iba desapareciendo poco a poco. Estaba mezclando cada vez más con la sangre del ser humano. Pues después de este hombre vino vino Gilgamesh. Gilgamesh fue lo que sería otro, digamos, gran rey de esta ciudad. Y este fue, supuestamente, el que creó las murallas de Uruk por sí mismo. Gilgamesh fue un gigante muy fuerte. Tenía una fuerza brutal, o sea, los leones y los tigres eran sus animales de compañía. Jugaba con ellos porque los podía coger con el brazo y estrangularlos si quisiera. O sea que fue un hombre de una fuerza inconmensurable. Y este hombre, pues obviamente Gilgamesh pues quería proteger a su ciudad. Obviamente después de más tiempo otras ciudades aparecieron, otros centros, obviamente. Y para intentar pues proteger a esta región, pues que hizo lo que sería, creó pues murallas. Creó una de las murallas, lo que sería de unos 6 kilómetros cuadrados, lo que sería alrededor de la ciudad de Uruk. Obviamente lo que pasó es de que en Uruk los semidioses, obviamente, pues después de un tiempo los dioses reales desaparecieron y quedaron lo que serían los restos. Nosotros somos literalmente los restos de unos dioses iniciales y somos lo que sería pues no el desecho, sino que realmente los que quedamos después de que la creación haya hecho pues literalmente la civilización humana. Y somos lo que sería por ese motivo mucho más débiles, ¿no? El día de hoy. Bien, pues, ¿qué más? La ciudad fue responsable de desarrollos culturales y arquitectónicos que resuenan literalmente hasta el día de hoy. Tal fue importante y obviamente ese conocimiento vino de un lugar, ¿no? Obviamente. También se sabe que Uruk es el origen de la escritura, también, cuneiforme sumeria, y la epopeya de Gilgamesh, que muchísimos conocen como lo que sería una de las primeras historias, o puede que la primera o de las más antiguas de la humanidad. Uruk construyó la primera pirámide, también monumentales zigurats también, obviamente, o sea que esta ciudad tenía una tecnología muy avanzada. Y también desarrolló el sello cilíndrico utilizado para firmas en documentos o designación de propiedad personal, así es.
Bien, pues obviamente Uruk pasó por muchos momentos difíciles de guerra, conflictos, etcétera, obviamente. Y después, pues, lo que sería Uruk recibió un resurgimiento en lo que será el año 2000 a.C., cuando todavía estuvo en el poder o tenía pues influencia muy grande en el mundo. Después de esto, por la invasión de los babilonios y los asirios, pues ya pues perdió completamente la fuerza. Y después de la conquista musulmana persa, ya literalmente la ciudad completamente perdió la población y fue abandonada después de 5000 años de existencia, más o menos. Su redescubrimiento ocurrió por William Loftus en 1850 a 1854, cuando realmente esto se encontró y la gente descubrió pues lo que sería algo alucinante, esta hiper mega ciudad que tenía lo que sería, como dije antes, la imprenta de la cultura como la conocemos hoy en día. Ellos generaron esto. Bien, pues, ¿qué pasa? Pues mirad, además de la escultura cuneiforme que existe en Uruk, también había tablillas de arcilla que ponían lo que serían diferentes señales y diferentes formas de calcular y todo esto. También aprendieron los números, también, o sea, los números aparecieron también en Uruk, los utilizaron en el día a día. Pero también había lo que sería una lista de profesiones estándar, así es, ya estaba lo que sería la organización de la sociedad desde hace miles y miles de años, que tiene una lista de cientos de profesionales, ¿no? Pues desde el rey hasta los sacerdotes en la parte superior, embajadores, tejedores, jardineros, cocineros, herreros, joyeros, canteros, alfareros, supervisores, o sea, todo tipo de, digamos, trabajos que obviamente perduran hasta el día de hoy. La estructura social también tenía lo que sería una élite gobernante, como ocurre el día de hoy, obviamente, la élite que estaba arriba, y después tenía que los sacerdotes, la iglesia, ¿no? Que controla las masas mediante la manipulación de religión. Y después de esto, lo que tenemos lo que sería la demás gente, los más ricos o digamos gente importante, comerciantes, y después los trabajadores del día al día que únicamente viven para pagarse el pan del día al día y poco más. Esto es lo que sería la estructura que se mantuvo durante muchísimo tiempo. También en las inscripciones se confirma de que en Uruk también habían creado un templo de dedicación a el dios Anu. Así es, Anu, como sabéis todos, que los Anunnaki vienen de Anu, pues este dios fue lo que sería de los principales que crearon a la raza humana, o históricamente se menciona, estos dioses antiguos originales, ¿de acuerdo? Que hicieron experimentos genéticos con diferentes partes de animales y desde su propio ADN para generar el ser humano y así pues poblar la tierra con diferentes esclavos, porque al fin y al cabo somos literalmente esclavos de una élite de dioses que obviamente han desaparecido con el tiempo. Puede que no te guste, puede que esto obviamente suene a tabú para ti, pero esto es la verdad. Búscalo porque la información está en todas partes. El ser humano, al fin y al cabo, somos literalmente los esclavos. Desde siempre lo fuimos por una clase de élite que estableció la orden desde miles y miles de años. Y después de que esta clase de élite de semidioses desapareciera, obviamente los que siguieron con el poder fueron sus descendientes, obviamente, que mantuvieron lo que sería ese control intacto sobre la humanidad. Y bien, pues Uruk también se dividió en dos secciones muy interesantes también, que se fusionaron para formar la ciudad. Los dos distritos eran de Anu y el distrito de Eana, siendo el distrito de Anu más antiguo en comparación con el distrito de Eana, ¿de acuerdo? Bien, pues el distrito de Anu se centró alrededor de lo que sería del Anu Ziggurat, una sola terraza masiva dedicada al dios Anu, el dios del cielo sumerio. Encima del Ziggurat se construyó lo que sería el templo blanco. En el borde del noreste del Ziggurat también se descubrió el templo de piedra, un templo que estaba construido con betún y piedras calizas sobre un podio de tierra compacta, con mortero de cal, una forma muy interesante de construcción. El sitio de Eana tenía lo que sería mucha arquitectura pública, monumental y fue responsable del desarrollo de la escritura durante el periodo de Uruk.
Debido a tales desarrollos, también el distrito de Eanna se consideró como el corazón de la primera ciudad verdadera en la historia de la humanidad, porque lo que sería fue cuando crearon el conocimiento de comunicación y la escritura de una forma constante, y también pues obviamente comunicarse libremente en la escritura con el comercio, y también generar lo que sería pues récords históricos, pues obviamente calculadoras, todo este tipo de cosas. O sea, básicamente ya un comercio floreciente completo en Uruk. También es interesante porque antes de que Uruk se hubiese construido por estos semidioses, obviamente los seres humanos eran muy esparcidos, no tenían lo que sería un orden, ¿no? Porque no tenían lo que sería que la imprenta, como dije antes. Después de esta ciudad, de repente pues aparecieron más y más ciudades, porque la gente obviamente se multiplicaron y la gente aprendió por su cuenta, la gente vio el diseño, aprendieron, se fueron, se marcharon, y después aparecieron más pueblos, más centros urbanos, más ciudades, y así pues literalmente el mundo entero aparecieron ciudades por todo el mundo. Pero lo que sería el origen de lo que sería la urbe más importante o más digamos antigua y relevante en la historia, de las más importantes, Uruk es un ejemplo fascinante de cómo unos semidioses pues iniciaron este sistema organizado, obviamente, que tenía sus pros y contras, como siempre, como todo. Si tenías la suerte de haber nacido en la parte más de arriba, pues tenías suerte, eras importante y tenías mucha responsabilidad, tenías lo que sería una vida confortable. Pero si nacías como un hijo o hija de pues los campesinos, la gente de más abajo, pues tenías una vida de sufrimiento, y también tenías que trabajar durante toda tu vida, porque nunca jamás podrías cambiar de vida, a no ser que obviamente tuvieses la suerte de encontrarte con un tesoro o algo de esto, ¿no? Entonces lo que sería, pues aquí tenemos la historia de la humanidad de una forma muy directa con Uruk, y también muy tangible, ¿no? Nada es digamos, por azar, nada es un milagro, todo está calculado, y también, como dije antes, la creación de estas ciudades fue un hecho calculado, intencionado, para así como que empezar a empujar al ser humano a desarrollar por su cuenta, darles un modelo, darles una imprenta, para que después de esto pues siguiesen por su cuenta a crear su propio mundo, su propio, digamos, países y todas estas ciudades independientes después de esto. Y bien, pues nada más, como siempre, nos veremos en más vídeos de Elfmind sobre nuestro mundo antiguo y también sobre la historia, que muchas veces es fascinante. Nos veremos como siempre muy pronto. Adiós.